Alabado sea Jesucristo. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. ¿Qué es lo que observamos de modo general en este capítulo 7? Podríamos decir que este capítulo 7, si hay algo que aparece de modo bastante permanente, son las controversias con los fariseos. Veamos una mirada general, demos una mirada general para ubicarnos. En el versículo primero hay una discusión sobre las tradiciones de los fariseos. En el versículo 14 dice Jesús sobre la doctrina de lo puro y lo impuro. A partir del versículo 24, Jesús ya saldrá de Galilea e irá a la zona de Tiro y allí curará a la hija de una sirofenicia. Y en el versículo 31 curará a un sordomudo. De manera que curaciones, dos nuevas curaciones y enseñanzas, sobre todo dando a conocer el error que tienen los fariseos en cuanto a esas interpretaciones que hacen. Vayamos entonces al comienzo de todo esto. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son un grupo religioso. ¿Por quién nosotros podemos conocer un poco algo sobre los fariseos? Por lo que la Escritura nos pone, lo que ella nos da a conocer, por las mismas palabras de Jesús, pero también por un historiador judío, Flavio Josefo, un historiador del siglo I, que escribió algunos libros. Era un hombre poco querido por la comunidad judía porque tenía cierto servicio al Imperio Romano. De manera que este historiador judío da cuenta de la existencia de los fariseos, de los saduceos, de esos grupos religiosos, porque en el caso de los herodianos no eran tanto un grupo religioso, sino un grupo más bien vinculado a Herodes y a poner orden en el templo y algunas de esas actividades. Recuerden, los fariseos entonces son un grupo religioso. ¿Cuándo crecieron? 2 siglos antes de Cristo, cuando hay una gran conmoción porque se espera al Mesías y se siente que el templo está totalmente prostituido, que los sacerdotes no se sabe si vienen de familias sacerdotales. ¿Y cómo aconteció esto? Por el hecho de que después del destierro, recuerden que estuvieron 50 años desterrados, no fue nada fácil tratar de probar cuál era el árbol genealógico de cada uno. De manera que los que pertenecían a tribus sacerdotales tenían que probarlo, y de hecho por eso vemos la genealogía de Jesús que se nos presenta tanto en Mateo como en Lucas, mostrando cómo es de una tribu real, de la tribu de David. Bueno, los fariseos nacen porque entienden que las cosas se han prostituido. Y a partir de la experiencia del destierro, que es muchos años antes, pero que toman al pueblo y se lo llevan cautivo a Babilonia, entonces los fariseos se dan cuenta que el agresor, el imperio que los ataca, los puede deportar, y al deportarlos, los saca de la tierra prometida. Es decir, si ponen todo su énfasis en la tierra prometida y en lo que ello significa porque se las ha dado Dios, entonces en un momento determinado puede ser que no se encuentren allí. Y de hecho, uno de los salmos dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a cantar acordándonos de Sión, es decir, la memoria de Jerusalén. De forma que la tierra nos la ha dado Dios, es firme, tiene mucho que ver con lo que somos, porque allí nos ha llevado el Señor, pero podemos llegar a perderla, y de hecho la hemos perdido. Y por otro lado, también saben que ese templo que los identificaba tanto, y que eran tanto el templo como la tierra mediaciones de la presencia de Dios, mediaciones, es decir, ellos hacían presentes las promesas de Dios y la promesa de la alianza de Dios. Entonces también había sido destruido. Y se habían quedado sin tierra y se habían quedado sin templo, porque los babilonios, en 3 incursiones que hacen varias incursiones, van deportando hacia Babilonia a las personalidades, a los religiosos,
y destruyen el templo. De manera que Ciro será quien los haga volver a la tierra prometida y les dará lo necesario para restaurar el templo. ¿Qué es lo que nace allí? Nace la convicción firme de que lo que no puede nadie destruir es la ley. Aunque estemos deportados, aunque no estemos aquí, si nosotros conservamos nuestra ley, si nosotros conservamos nuestras tradiciones, si seguimos viviendo según ellas, no importa dónde estemos, entonces esto nos dará cohesión de ser pueblo. Y a los 10 mandamientos que el Señor les había dado en el monte Sinaí, se habían ido adosando interpretaciones y tenían más de 600 interpretaciones. Esto se había constituido como en las tradiciones, junto a ellas las abluciones, los ritos de purificación. Todas estas cosas están en juego. Pero este grupo, un biblista conocido, dice que podrían ser 6.000, pero bueno, es un dato de un hombre muy entendido en las cuestiones judías, Alejandro Díez Macho, pero lo que sí sabemos nosotros es que este grupo era un grupo religioso que se oponía fuertemente al imperio y que no trababa ningún tipo de relación con él, sino que se mantenía firme en las tradiciones y que lo que le exigía al invasor era que respetara las tradiciones, que respetara la forma de vida que tenía el pueblo de Israel. De forma que eran severos. Recuerden que San Pablo, antes de su conversión, será fariseo, y él dirá que era estricto observante, es decir, que tenía un celo por la ley y por las interpretaciones de la ley. Estas interpretaciones son las que ahí han ido dando problemas. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo han puesto al hombre al servicio de la ley y no a la ley al servicio del hombre. Los fariseos, un grupo religioso del siglo II que espera al Mesías. ¿Y cómo lo espera? Como un gran legislador, como aquel que pondrá la ley en el lugar más alto y que le hará comprender a Israel la importancia del cumplimiento de la ley y de las tradiciones religiosas. En esto no cuadra Jesús. Esto es lo que no ven en Jesús. Un excursus sobre los fariseos para ubicarte. En aquel tiempo, además de ellos, se encontraban los saduceos, que eran sacerdotes. En realidad, los fariseos son hombres religiosos, pero más bien laicos. Dentro de este grupo se encuentran los escribas, que son más bien los que estudian, los que interpretan. De allí viene la expresión escribano. Y quieren, por lo tanto, darle cohesión y solidez al pueblo por medio del cumplimiento de la ley. Que Dios te bendiga para conocer un poquitito más sobre este grupo religioso, los fariseos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.